Buenas noches, bienvenidos a la tercera clase alusiva a esta importante temática que lleva como título Guía Técnica para los podcasts, publicada por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible en el año 2014. Para los que aún no me conocen, mi nombre es José Alfredo López Hoyos, soy geógrafo profundamente apasionado por la docencia y los invito a que se suscriban a mi canal los que aún no lo han hecho, GeoJosé el Profe, para que disfruten de mayor contenido educativo, tanto los ya publicados como los que estaré publicando posteriormente. También les pido que comenten, compartan, disfruten y recomienden este tipo de contenidos educativos para que les llegue a muchas más personas, a sus amigos, familiares y a las personas que les sirva de mucho este tipo de trabajos. La próxima diapositiva estaré profundizando más sobre esta parte. Gracias. Bueno, ya que recientemente estaba hablando lo relacionado con diagnóstico, precisamente llegamos a la fase de diagnóstico. Como lo dije anteriormente, diagnóstico consiste en una serie de resultados que arroja las ventajas o desventajas que se llevan en el proceso de ordenación y manejo de una cuenca hidrográfica. Entonces, en esta fase se consolidará el consejo de la cuenca y se determinará el estado actual de la cuenca en sus componentes, exactamente, en cada uno de ellos, el componente físico-biótico, socioeconómico y cultural, también el político-administrativo y el de gestión del riesgo. El de gestión del riesgo, ¿por qué? Dirá cualquiera de ustedes, porque si es una zona, digamos, con pendiente muy pronunciada, se tiene que estudiar los procesos relacionados con deslizamientos, ¿ya? O con avenidas torrenciales, conocidas coloquialmente como avalanchas, porque dichos procesos de avalanchas o de deslizamientos son producto principalmente de cuestiones naturales relacionadas con la lluvia, obviamente, pero también interviene la acción antrópica a través de la deforestación de zonas de laderas, ya que propician una mayor facilidad a la hora de los procesos de remoción en masa, ¿ya? Por ejemplo, deslizamientos o avenidas torrenciales, porque al, al no haber tanta vegetación en una zona de ladera, ciertamente empinada, ya una vez que llueve, la lluvia arrastra materiales edáficos, es decir, materiales de suelo, ya, y esos materiales de suelo o generan una avalancha o generan un deslizamiento, ya que la raíz de los árboles juega un papel fundamental en la retención del sustrato edáfico, ya, lo cual evita que se generen deslizamientos o avalanchas. Al no haber casi vegetación, obviamente los procesos de remoción en masa son más fáciles, digamos, son más susceptibles de generarse y su magnitud es mucho más grande, ¿ya? Entonces, el cual requiere el análisis situacional, ¿ya? ¿Qué es lo que se está viviendo actualmente? A eso se refiere el análisis situacional, que comprende el análisis de las potencialidades, exactamente, como lo dije anteriormente, virtudes, y también el de limitantes y condicionamientos. El de limitantes, obviamente, digamos, son cuestiones relacionadas con restricción, es decir, señores, alcaldía municipal, ustedes aquí en esta zona no me pueden construir urbanizaciones porque esta es una zona con riesgo a deslizamiento o con riesgo a avenidas torrenciales, y en caso de áreas más planas con riesgo a inundación, ya ahí hay limitantes y condicionamientos, ahí no se puede construir, por lo tanto hay restricciones. ¿Ya? Una vez que se realice, que se diagnostique la situación, ¿ya? Por eso es que se habla de análisis situacional. ¿Ya? Bueno, y antes de pasarme a la siguiente diapositiva,
Bueno, relacionados con resultados relacionados con aspectos físico-bióticos. ¿A qué se refiere esto? A que, por ejemplo, 4 años atrás habían condiciones físico-bióticas de mayor, digamos, flexibilidad, por decirlo así. Es decir, la abundancia de biomasa para la producción de cultivos era muy fértil, ¿ya? Entonces, ¿ya? Lo relacionado con la oferta vegetal, la oferta hídrica, la oferta de servicios ecosistémicos como aire, por ejemplo, también lo relacionado con suelo, agua en buen estado, ¿ya? Era mejor que la que se encuentra actualmente, porque los procesos de deforestación están impidiendo que haya, digamos, una gran productividad de los suelos, ¿ya? Y la contaminación generada con relación a 4 años atrás también ha afectado los procesos productivos, ¿ya? En cuanto a factores socioeconómicos, es decir, el nivel de ingresos de la población con referencia a 4 años atrás, que ante la situación drástica de productividad de los suelos ha venido disminuyendo el nivel de ingresos de cada habitante y también el nivel de cosecha por cada siembra, ¿ya? Y cultural relacionado obviamente con los cambios en las actividades económicas, ya que, por dar un ejemplo, ante la reducción de cuerpos de agua, ya en la cuenca hidrográfica, ya hay la contaminación también de estos cuerpos de agua, la actividad pesquera ha venido disminuyendo, es decir, varios de los pescadores han venido cambiando de actividad económica, o digamos que ya no se basan solo en la pesca, sino que también tienen, por ejemplo, al mototaxismo o al comercio informal como segunda actividad, ¿ya? Porque digamos que la pesca tampoco le está generando el nivel de ingresos que le generaba hace 4 años atrás. Y en cuanto a político administrativo, se refiere, digamos, a la gestión entre la alcaldía municipal, la gobernación y la corporación autónoma regional, ¿ya? En pro del mejoramiento de las condiciones ecosistémicas presentes en la cuenca hidrográfica. Dando continuidad a la fase de diagnóstico, es indispensable hacer énfasis en los alcances técnicos de la caracterización de una cuenca hidrográfica. Entonces, empezando por el componente físico-biótico, ¿ya? A través de varias temáticas. Ejemplo de ello, geología, a través de actividades de descripción de las unidades geológicas y estratigráficas presentes en la cuenca, a través de un mapa de caracterización geológica a escala referida. Dichas unidades geológicas tienen que ver, digamos, con el contenido temático que hace parte de la cuenca estudiada. Ejemplo de ello, geoformas que hacen parte de planicies, también de zonas montañosas y de zonas onduladas. Seguido, geomorfología. Bueno, actividades: identificar y caracterizar la unidad según la morfogénesis y morfoestructuras. Morfogénesis tiene que ver con el origen de cada una de las geoformas. Ejemplos: acantilados, el caso de farallones, el caso de cuevas, cavernas, el caso de ríos subterráneos, de cañones, etc. Y morfoestructuras, es decir, las estructuras que conforman un espacio geomorfológico determinado. ¿Ya? Seguido, analizar los procesos morfodinámicos para establecer la susceptibilidad de las geoformas. La susceptibilidad tiene que ver con el grado de fragilidad de una geoforma. Ejemplo, una ladera, una montaña en cualquiera de sus laderas puede tener susceptibilidad a
desprendimiento de masas edáficas, es decir, que posteriormente generen procesos de deslizamiento o como se conoce comúnmente como derrumbes, ¿ya? Entonces, dichas actividades se reflejan o representan a través de caracterización geomorfológica, ¿ya? A través de mapas geomorfológicos a escala 1/25.000, es decir, a escala media. ¿Ya? Hidrogeología. Bueno, actividades. Caracterización de las unidades hidrogeológicas en el área de estudio. ¿Ya? Unidades hidrogeológicas, es decir, geoformas asociadas a dinámicas hídricas o aluviales o fluviales. Usos actuales y potenciales del recurso hídrico subterráneo, como lo dije anteriormente por acá, ríos subterráneos donde hacen parte de las cavernas, donde hacen parte de las estalactitas, las estalagmitas, ¿ya? Son de gran importancia a la hora de estudiar la oferta hídrica en una cuenca hidrográfica determinada. Productos, análisis hidrogeológico del área de la cuenca en ordenación, es decir, análisis de las condiciones de oferta y demanda de agua en la zona de estudio. Seguido, mapa hidrogeológico en escala geológica requerida, de acuerdo a las geoformas, ya a la cantidad de geoformas y, digamos, a la superficie de cada geoforma se determina la escala objeto de estudio o de representación espacial. Seguido, hidrogeología. Todavía seguimos en el componente físico-biótico. Otros aspectos relacionados con hidrogeología tienen que ver con estimación de la oferta hídrica subterránea, importantísimo. ¿Ya? Seguido, espacialización de zonas que deben ser medidas de manejo especial, zonas de recarga de humedales, acuíferos subterráneos, es decir, áreas de especial importancia en cuanto a la dotación del recurso hídrico. Las zonas de recarga es importantísimo, donde, digamos, se produce una regulación en cuanto a la oferta de agua. Los humedales, porque concentran gran cantidad de agua durante más de 6 meses, la mayoría de ellos, ¿ya? Y acuíferos subterráneos, porque el agua subterránea, digamos que está en estado líquido en buena calidad, ya se utiliza para diversas actividades, entre ellos la agricultura. ¿Ya? Entonces, productos. Documento técnico para valorar la oferta hídrica subterránea, es decir, un documento de soporte técnico ya donde se evalúe la oferta hídrica subterránea. Seguido, documentos con los resultados del análisis de vulnerabilidad a la contaminación de aguas subterráneas. ¿Ya? Entonces, se realiza un estudio de vulnerabilidad a la contaminación de aguas subterráneas porque en muchas cuencas hidrográficas de Colombia se generan procesos de extracción aurífera. La extracción aurífera contamina el agua, ya que se utilizan materiales altamente contaminantes, ¿ya? Como el caso del mercurio. Seguido, calidad de agua y gestión del recurso hídrico. Entonces, se realizan actividades de evaluación de información de calidad del recurso hídrico existente. Muy bien, información de calidad del recurso hídrico. Seguido, actividades productivas que generan vertimientos de aguas residuales. Ya, por ejemplo, actividades relacionadas con agroindustria, posiblemente también relacionado con ganadería, sea intensiva o extensiva, también genera procesos de aguas residuales. ¿Ya? Seguido, inventario incluido en la cuenca mediante la temperatura, precipitación y humedad relativa.
Temperatura obviamente es, digamos, el promedio, ya sea mensual o anual, ya, de temperatura en una zona geográfica determinada. La precipitación, el grado de generación de precipitaciones y los meses donde más se generan, y también la humedad relativa, que depende de las dos variables anteriores. Entonces, esto se da a través de mapas de zonificación climática e índice de aridez en escala 1/25.000 en escala media. Índice de aridez dependiendo de el nivel de las lluvias y también del nivel de retención por parte del suelo del agua. ¿Ya? Ante posibles efectos de desertificación, que son procesos en donde la disposición del recurso hídrico es muy baja o demasiado baja. Hidrología. Bueno, descripción y evaluación de la red hidrológica en la cuenca. Importante. Lo mismo que la caracterización hidrológica a nivel de cuenca y subcuencas. ¿Ya? Entonces, esto se da a través de documentos técnicos con la estimación de la oferta hídrica superficial total de la cuenca. Hídrica superficial, es decir, que no tiene en cuenta el agua subterránea. Seguidamente se hace alusión al componente socioeconómico y cultural, es decir, la población también debe tenerse en cuenta en estos aspectos, ya, y digamos la incidencia de la toma de decisiones en el factor poblacional, es decir, el factor humano. Entonces, temática, sistema social, ¿ya? Donde se deben realizar actividades relacionadas con densidad poblacional y tasas de crecimiento. La densidad poblacional, como lo dije en clases anteriores, se refiere a la concentración o dispersión de la población en una zona geográfica determinada, ¿ya? Entre mayor concentración hay mayor densidad poblacional y entre mayor dispersión hay menor densidad poblacional y tasas de crecimiento, obviamente, de acuerdo al índice de natalidad en la zona geográfica estudiada. ¿Ya? Entonces, estado o nivel de educación, importantísimo, ya, salud, vivienda y servicios públicos, es decir, cada uno de estos factores tienen gran incidencia en el componente socioeconómico y cultural que se debe estudiar en una cuenca hidrográfica. Productos. Documento técnico de análisis demográfico en la cuenca de ordenación. ¿Ya? Análisis demográfico, es decir, las condiciones de la población, ya en cuanto a ingresos obtenidos y también a concentración o dispersión de la población, y también a lo relacionado con las tasas de crecimiento poblacional. Seguido, análisis de pobreza y desigualdad en el área que comprende la cuenca. ¿Ya? Todos estos factores, educación, salud, vivienda, servicios públicos, inciden en las condiciones de pobreza y desigualdad. ¿Ya? Porque puede que en la zona norte de la cuenca hayan, digamos, poblaciones con altos ingresos económicos, pero en la zona central y sur la situación es todo lo contrario. ¿Ya? El territorio no se debe estudiar en una sola porción, sino a nivel general. Seguido, sistema cultural. Bueno, actividades, identificación de las prácticas culturales, valores, creencias, costumbres que la población ha venido realizando desde sus inicios en la cuenca hidrográfica. Seguido, descripción de los grupos étnicos y sus planes de vida. ¿Ya? Grupos, por ejemplo, de comunidades indígenas, de comunidades negras, de comunidades raizales. ¿Ya? Es de gran importancia identificar a cada uno de ellos, ¿ya? Y cuáles son sus planes de vida, ya que por lo general las comunidades indígenas tienen un gran arraigo cultural hacia el agua, hacia la protección
de la naturaleza, tanto de la vegetación como de los animales que comprenden la naturaleza. Productos. Descripción de las prácticas culturales, ¿ya? Y de especial interés cultural. Y sitios de especial interés cultural. Comunidades indígenas que catalogan a tales sitios como sitios espirituales, ya, donde adoran dioses y seres del más allá, ya que para ellos es de gran importancia. Seguido, mapa cultural en escala 1/25.000 que define la localización de grupos étnicos presentes en la zona. Importante, localización, en este caso, va justamente a lo que es identificación de áreas donde hay grupos o donde hay un grupo cultural, un grupo étnico, ya diferente a otro grupo étnico, ¿ya? Porque una cuenca hidrográfica no la conforma un solo municipio, la conforman varios municipios. Gestión del riesgo. Bueno, gestión del riesgo obviamente se estudia las amenazas y la vulnerabilidad, que son, digamos, los factores detonantes de condiciones de riesgo en cualquiera de sus índoles. Entonces, evaluar y zonificar las amenazas por avenidas torrenciales, movimientos en masa, inundaciones, también puede ser sequías, problemas de incendios forestales, etc. Seguido, identificación y análisis de la vulnerabilidad de elementos expuestos a amenazas naturales, identificación de condiciones de vulnerabilidad de la población, ¿ya? Población que está expuesta a cualquier tipo de amenaza, ya sea inundación, deslizamiento, avenida torrencial, etc. Productos. Realización de la evaluación y zonificación de las áreas susceptibles a eventos amenazantes. Importantísimo. Seguido, inventario de elementos expuestos a ser afectados ante una amenaza de origen natural. El elemento puede ser un grupo poblacional, una red de infraestructura muy importante como una vía, ya puede ser una institución educativa, un centro de salud, etc. Y por último, valoración cualitativa y semi-cuantitativa de las condiciones de vulnerabilidad, es decir, de acuerdo a la percepción de la población, ¿ya? ¿Cuál es la valoración que debe darse a las condiciones de vulnerabilidad? ¿Están en condiciones para superar de gran manera una inundación o no están en condiciones para superar dicho fenómeno, ¿ya? Y semi-cuantitativa se debe, digamos, al historial de inundación, de deslizamiento, de avenidas torrenciales que ha venido padeciendo el municipio desde tiempos anteriores. Entonces, con esta información llegamos al final de esta importante clase, ¿ya? Disfruten de las clases anteriores alusivas a esta temática y también de las que estaré publicando posteriormente alusivas a esta temática y de cualquiera de las otras temáticas que ya he publicado en mi canal GeoJose el Profe, que es su canal. Entonces, mi sugerencia, o mejor dicho, mi valoración hacia ustedes es que comenten, comparten, disfruten y recomienden este tipo de contenido educativo para que le llegue a muchas más personas, incluidos familiares, amigos y personas que puedan beneficiarse de este tipo de obras. Así que muchas gracias. Este es GeoJose el Profe, su canal.